Cambiamos nuestra mirada a Chile, donde se está jugando el Mundial Sub-20 y cuya final será el próximo 19 de octubre. Ahora mismo estamos en la ronda de los octavos de final y con Rodra, Hernán y Toño nos vamos a encargar de alguna de las previas de los partidos de este miércoles. Así está la fotografía, porque por ejemplo Argentina y Nigeria, dos viejos conocidos que se encontraron en los octavos del Mundial pasado y Nigeria pudo triunfar. Bueno, ahora tiene otra oportunidad la albiceleste de Diego Placente de enfrentar al conjunto africano y vengarse. Colombia-Sudáfrica, otro de los partidos importantes, una Colombia que finalizó como líder del grupo con marca de un triunfo, 2 empates, y el Paraguay-Noruega, la selección sub-20 de Paraguay no formaba parte de la Copa Mundial de la categoría desde el año 2013, así que hay ilusión por esos lados sudamericanos. Toño, voy a arrancar contigo. El partido entre Argentina y Nigeria. Hay dos jugadores de Nigeria que estaban en ese partido de hace un año, de la última edición del Mundial. ¿Qué nos puede presentar? ¿Oportunidad de revancha? ¿Lo firmarías? Es que además Argentina-Nigeria se ha convertido ya prácticamente en un clásico de mundiales, ¿no? Y no solamente de Mundial Sub-20. En selección mayor daría la impresión que si nos dicen, predice cómo quedan los grupos, pues ya con lo difícil que eso es, pues ponle a Nigeria contra Argentina, ¿no? En una de esas se vuelve a dar, como ha pasado tantas veces. Entonces, sí, es la posibilidad, claro. Son además dos potencias, ¿no? De justamente este tipo de competiciones. Sí puedo imaginar a las demás selecciones festejando en el momento en el que se enteraron que se iban a enfrentar entre ellos, ¿no? Porque es la manera de descartarse directamente entre estos dos. Ya después Chile y México no tanto, porque alguno de ellos dos se va a terminar por cruzar con el ganador de este enfrentamiento, pero por supuesto que sí, es un duelo muy parejo, es un duelo con dos equipos que llegan bien, que dominan perfectamente la especialidad, pero yo quiero reiterar esa parte. Estoy seguro que se festejó en otros campamentos cuando se enteraron que entre estos dos pesos pesados se iban a echar. Precisamente hace 2 años en el Estadio Bicentenario de San Juan, las Superáguilas volaron alto porque ganaron ese partido 2-0. ¿Qué clase de compromiso tendremos y cuáles son las probabilidades de que el albiceleste tome revancha, Hernán? A ver, bien lo decía Antonio, siempre ha habido mucha paridad en estas dos selecciones, independientemente de que Argentina a nivel mayor casi siempre ha terminado derrotando a Nigeria. En lo que tiene que ver con este enfrentamiento juvenil, la verdad es una revancha relativa, ¿no? Pero también la realidad es de lo que fue hace 2 años, aquel partido con una selección que no venía bien, la selección de Mascherano, que había clasificado una ronda de grupos muy, pero muy cómoda, con 3 rivales como Uzbekistán, Guatemala, Nueva Zelanda, a esta selección que ha jugado mejor. Igualmente no quita que el partido va a ser duro, va a ser complicado. Fíjense las cosas de este campeonato que es muy parejo, históricamente siempre ha sido parejo. Nigeria clasifica tercero en su grupo. Un solo triunfo frente a Arabia Saudita lo mete en los octavos de final. Es decir, que los 3 partidos solo ganó uno, empató contra Colombia, perdió contra Noruega y lo mete en esta instancia. O sea que Argentina gana su grupo, puntaje ideal, y como tercero tuvo el premio de enfrentar a la poderosa selección de Nigeria. Aquí hay una ventaja muy importante que es el aspecto físico. Históricamente Nigeria, en esa edad de jugadores, la diferencia física saca una diferencia que muchas veces Argentina la termina pesando. Entonces habrá que ver cómo maneja la pelota Argentina frente a un equipo como siempre veloz, corpulento, que en esas edades se siente futbolista de 20, 19, 18 años. Futbolísticamente Argentina dejó mejores sensaciones que Nigeria. También es cierto, tuvo algunos rivales cómodos como Cuba, Australia, pero va a ser un partido bravo, difícil, muy parejo como en la mayoría de estos octavos de final. ¿No está sugiriendo que ahora, por no estar Mascherano, sino Placente, no hay espacio para otra derrota? No. Yo lo que sugiero es lo siguiente, lo digo muy claro. El hecho que esté Placente, el hecho que Argentina tiene un mejor técnico que Mascherano. Mascherano solo recuerdo que en aquel sub-20 no clasificó al sub-20, pero como en su momento la FIFA le quita a Indonesia la sede del Mundial y Argentina no estaba clasificado, el Chiqui Tapia levantó la mano, hizo sus trámites y consiguió que Argentina fuese sede del Mundial. Por eso jugó ese sub-20. Argentina no merecía jugar dicho torneo. Y yo no pongo acá ninguna camiseta, digo las cosas como son. Sí. Al ser país anfitrión, terminó jugando. Mascherano le fue muy mal en el sudamericano y le fue muy mal en el Mundial sub-20. Fracaso tras fracaso, igualmente lo mantuvieron como técnico.
Lo recordamos. Ahora, de esa selección de Nigeria que venció a Argentina hace 2 años en el Mundial Sub-20, solo hay 2 nombres propios que se repiten. El del capitán Daniel Bameyi y el del mediocampista Daniel Daga, que van a 25 volver a años. ser titulares este día miércoles, Rodra. Bueno, es una selección ¿Se siempre acuerdan? que es curiosa de ver, son muy físicos, ¿no? Siempre están ahí adelantados en ese tono físico de superioridad. Y bueno, está siendo un mundial que aquí, por ejemplo, en España no se está siguiendo apenas tampoco. Y eso que la selección española, por poneros en relieve de esta selección, lleva grandes jugadores ya habituales de la primera división. Lleva también a una de las joyas que pasó por la cantera del Barça y del Madrid, que es Iker Bravo, que lo está haciendo muy bien, delantero, del que se pensaba que ya tendría que estar en la absoluta y bueno, está jugando en Italia y está en la sub-20 aún, en este Mundial sub-20, pero está haciendo buen desempeño. Pero el tema es que de la selección española, los jugadores que deberían estar en ese Mundial son Lamine Yamal y Cubarsí, ¿no? Que son ya jugadores extraordinarios en la élite, vamos, Lamine Yamal a punto de haber sido Balón de Oro y va por ahí, ¿no? Que no haya tanto seguimiento porque los cracks de verdad ya están con la absoluta y no tanto en este Mundial Sub-20. Hablaba con gente desplazada allí de la selección, de la española, también con ojeadores que están en el torneo y hablaban de que muchas selecciones estaba pasando que en esa lista, en esa convocatoria habían juntado muchas generaciones y eso hacía que selecciones que a priori deberían brillar más no lo estaban haciendo tanto porque al juntar esas generaciones que no se conocían, que no están acostumbradas de jugar juntos, pues les está costando adaptarse. Así que bueno. Y luego Interesante. todos los Ujú. ojeadores me hablan de un nombre, que están todos, pues Barça, Madrid, Chelsea, Arsenal, todos los equipos están mirando a un chico que es Gil Mora. Están todos con Gil Mora. Le comparan con Pedri. Wow. Dicen que Gil Mora es el mejor del torneo con mucha diferencia sobre el resto. Así que ese apunte de lo que nos cuentan ahí desde Chile y a ver el tema de Gil Mora porque creo que es un nombre que se va a calentar pronto para dar el salto a Europa. Ujú. Sí, sí, sí. Y de eso hablaremos en otra ocasión. Ahorita nos tenemos que cargar también, Toño, de la previa del partido Colombia-Sudáfrica. A Colombia le han jugado con un bloque muy cerrado, como que le han parado el autobús atrás. De hecho, apenas anotaron 2 goles en sus 3 presentaciones, la menor cifra entre todos los clasificados a los octavos de final junto a Noruega. Sí, sabiendo perfectamente el potencial ofensivo, además que tiene justamente el equipo colombiano, Caro. Y si eso ha estado funcionando de alguna manera, no vería por qué Sudáfrica pudiera cambiar demasiado, con la posibilidad además después de tomarlos mal parados, ¿no? O de agarrarlos en el contraataque, ¿no? Entonces seguramente Colombia habrá aprendido bastante justo de lo que pasó en esta instancia de grupos, ¿no? Sabiendo perfectamente que, bueno, los partidos sobre todo y en esta instancia se van a hacer más largos, se van a hacer más complicados, se van a hacer más difíciles y donde tendrás que tratar de aprovechar las oportunidades que se te presenten y sobre todo pues no conceder espacio en alguna acción que no seas capaz de terminar o que termines y que de inmediato el rival trate de proyectar hacia adelante, ¿no? O sea, con todo y que se juega el mundial en territorio latinoamericano, no están teniendo necesariamente los cruces más sencillos los rivales justamente del área. Sí, aquí estoy viendo que ese partido contra Nigeria fue muy importante para la ilusión del equipo, también como comenzaron ante Brasil. Colombia es aspirante al título aquí, Hernán, ¿tú cómo lo ves a esta selección? Porque además de que le han jugado cerrándole mucho los espacios, también son el equipo que menos goles encajó. Solo el penal de Nigeria consiguió vulnerar, podemos decir, ese sistema defensivo colombiano que se marca muy bien en todos sus partidos. Sí, ellos le ganan 1-0 a Arabia Saudita, empatan 0-0 con Noruega y luego lo que hacía referencia al 1-1 contra Nigeria, que fue el único gol que termina recibiendo Colombia. A ver, yo la veo como candidata al título, un poco me baso en los antecedentes, en la historia. Históricamente Colombia ha de tener buenos jugadores, buenos planteles, buenos equipos, buenos torneos, pero a la hora decisiva siempre le falta 5 para el peso. Siempre le ha faltado en Copas Américas o mismo también en Copas del Mundo, especialmente a nivel juvenil,
También a nivel mayor, cuando ha dejado buenas sensaciones y de repente algún partido importante no dio el paso. Es verdad que esta es otra categoría juvenil y a veces hay otras situaciones que se dan, pero Colombia es una selección que está para llegar lejos, pero a la hora de pensar en el título me cuesta ponerla en esa posición. De repente da el batacazo porque hay selecciones que nunca han ganado nada y han logrado títulos a nivel juvenil sub-20. Que bien lo comentaba recién Rodra, un tema muy importante. Es un torneo donde el hecho de llegar muchas selecciones debilitadas también no toma como parámetro decir, a ver, es la mejor selección juvenil. Pero hoy hay jugadores que están brillando en muchos equipos que tienen edad para estar en este torneo y no lo están. Y están debilitando selecciones importantes, sea Francia, sea España, sea Argentina, sea Brasil. Brasil quedó eliminada en la ronda de grupos. Y Brasil tiene jugadores en Europa que serían perfectamente titulares en esta sub-20. Mastantuono y de Alberto Echeverri serían titulares en Argentina. Así hay muchos jugadores. Entonces, hay que aprovechar también un poco. Bueno, si el rival está debilitado, voy a aprovechar. Volviendo al tema de Colombia, contra Sudáfrica tendría que pasar de ronda, tendría que llegar lejos. Una selección que podría estar perfectamente entre las 4 mejores. Pensar el título es complicado, es difícil. ¿Y qué me puedes decir, Hernán, de Paraguay-Noruega? Porque Paraguay tenía mucho tiempo sin clasificar a un Mundial Sub-20, no lo hacía desde 2013. El equipo está dirigido por Antolín Alcaraz y finalizaron cuartos en el Sudamericano 2025 detrás de Brasil, Argentina y Colombia. A ver, Paraguay es una selección como siempre, una selección sólida, compacta, muy equilibrada en las diferentes líneas. Dejó buena sensación en la ronda de grupos con una victoria, un empate, una derrota, o sea, un poco la paridad del torneo. Aprovechó contra Panamá el 3-2, que terminó sumando 3 puntos fundamentales y empezó con el pie derecho. Ir al partido a ganar. Ahora se despide con derrota ante Ucrania 2-1. Por eso deja diferentes sensaciones, algunas buenas y otras no tanto. Empata con Corea 0-0 en el partido del medio. Con 4 puntos le alcanza para meterse en esta ronda siguiente. Noruega es un equipo también, va a ser un partido cerrado. Son 2 selecciones las que llamamos siempre de segunda línea, una de Sudamérica, otra de Europa, que les gusta mucho jugar a la pelota aérea, priorizar la zona defensiva, y más o menos como lo vemos en la selección mayor, lo vemos a nivel juvenil. Va a ser un partido parejo entre Noruega y la selección de Paraguay. No va a ser fácil para Paraguay. ¿Tiene con qué para avanzar? Sí, puede llegar a hacerlo, pero son esos partidos que se van a definir en pequeños detalles. Claro, Alcaraz, el entrenador de esta selección, formó parte de unos ciclos más dorados de la selección de Paraguay cuando clasificaron a la Copa Mundial 2010 y luego llegaron a la Copa América 2011, exdefensor central. Por supuesto, su filosofía va de la mano con una filosofía, pues, que así juega la albirroja, como él jugaba como jugador, y Lucas Quintana es el jugador estrella de esta Paraguay. ¿Tú te imaginas, y yo para sacarte de eso, Toño, y para cerrar, lo que sería la posibilidad de un México-Argentina en la próxima instancia? Espectacular, sería espectacular, claro, y además sería, imagínate lo que tendría que haber superado México para llegar a esa instancia, ¿no? En un grupo donde estaban España y Brasil, luego para que eso se dé, tendría que haber echado al anfitrión, entonces el camino mexicano no se estaría poniendo, pero para nada más sencillo, ¿no? Y eso seguramente ayudaría además a lo que ya hablaba Rodra, ¿no? Porque uno pensaría que si México es capaz de seguir avanzando, Gilberto Mora va a seguir siendo un futbolista importante. Entonces, para que se llegue a dar este tipo de compromisos, seguramente Mora seguirá siendo un tipo protagónico, un tipo importante, un tipo al cual los scouts podrán seguir viendo, y bueno, esto ayudará a que se dé la evolución. El ejemplo de Mora creo que es el ejemplo perfecto de lo que también decía Rodra hace rato, de esto de juntar generaciones, porque Mora está más para jugar un Mundial Sub-17 que para estar jugando un Mundial Sub-20. De hecho, Mora podría repetir en Mundial Sub-20, cosa que no es algo común. Pero bueno, ha sido tan avanzada, no ha sido tan veloz este proceso de maduración futbolística de Gilberto Mora, que bueno, por eso está jugando este tipo de competencias. Pero ahí está un gran ejemplo de lo que decía Rodra, de cómo se han tenido que juntar algunas generaciones con este tipo de futbolistas, y al no permitirle a varios que ya están consolidados, desafortunadamente, disputar este tipo de torneos. Muy bien, seguimos poniendo entonces un ojo al Mundial Sub-20 y lo que nos dejen los partidos y los cruces que se definirán para esos cuartos de final.